El senador de la provincia San Juan, el ingeniero Félix Bautista, en esta mañana del lunes 8 de abril del 2024. A las 9:45 comparto con ustedes una excelente noticia. Tenemos una importante comparecencia en esta mañana. Es un agasajo para el espacio que nos visite nuevamente la encargada de la Fundación Sanas, la licenciada Lorena Prieto, a quien recibimos con un gran aplauso. Licenciada, buenos días. Hola, Bienvenida a Medícate. muchas gracias, buenos días para todos, gracias por, bueno, no me invitaron, yo quise venir a acompañarlos hoy. Excelente. Y nosotros la recibimos Pero con los sí, brazos abiertos. sí, sí. ¿Cómo marcha la Fundación Sana en este proceso de atención de afiliados? Bueno, estamos muy contentos. En este momento dejé la fundación llena, ¿sí? Pacientes para consulta, con todos los servicios, analíticas. A veces se congestiona un poquitito y en vez de darnos estrés nos da alegría ver tantos pacientes asistiendo al centro. Ya hay un proceso de adaptación de los afiliados que lo han hecho a través de la estación o a través de las visitas de los chicos de Medicasa. Sí, sí, claro que sí, nos visita mucha gente, nos llama mucha gente solicitando su cita, preguntando por los medicamentos, ya se está haciendo el pedido, hay algunos medicamentos que realmente no los tenemos, pero lo que queremos es hacer un listado con todos los medicamentos para saber más o menos el porcentaje que tenemos de cada paciente y hacer un gran pedido. Aproximadamente esos casos de pacientes que han ido y no han encontrado el medicamento, ¿cuál es el tiempo de tardanza para que se le pueda entregar los medicamentos solicitados? Rosy, pues quisiéramos que fuera más rápido, pero ahí todo el proceso de compra, de pedido, la farmacia a veces no, el laboratorio a veces no los tiene inmediatamente, entonces a veces sí puede tardar un mes y medio, porque hay medicamentos que son más complicaditos que otros, sobre todo los combinados, que son los que en este momento no tenemos, pues llevan un tiempo la elaboración. En términos generales, podría decirse que la Fundación Sana, con este nuevo formato de atención a diabéticos e hipertensos, marcha de manera satisfactoria, licenciada. Sí, sí, ¿por qué? Porque llevamos 4 años funcionando y estamos atendiendo pacientes nuevos, muchos pacientes que no habían conocido la fundación a pesar de Medicasa, que estamos visitándolos puerta a puerta con el personal de enfermería y no acceden muchas veces a ir hasta el centro. Ahora con este nuevo programa Medícate tenemos mucho paciente nuevo. Excelente, excelente. Licenciada, vamos a aprovechar su comparecencia en esta mañana por nuestro espacio para ilustrar a la población y al país sobre un caso que ha rondado por las redes sociales y tenemos que edificar y aclarar. Es el caso de un paciente que fue intervenido en la Fundación Sana Oftalmológica, Juan Carlos Ogando, donde él refiere una serie de cuestionamientos posterior a su cirugía y queremos arrojar luz. ¿Qué fue lo que pasó con ese caso realmente? Bueno, Rosy, sí, es un caso lamentable del paciente. Él nos visitó el año pasado, en agosto del 2023, pues refiriendo que se hizo una mala práctica quirúrgica en la fundación, a lo que inmediatamente pues tomamos todas las medidas, siempre que pasan estos casos, porque, bueno, como todos sabemos, todas las intervenciones quirúrgicas, por más mínimas que sean, pues tienen sus riesgos, tienen sus complicaciones. A veces los cuidados de los pacientes tampoco ayudan. Pacientes que no tienen acompañante que los ayude, que los cuide, pacientes que no se aplican las gotas a pesar que nosotros se las regalamos inmediatamente después de la cirugía, pacientes que deben de protegerse del sol, usar sus lentes negros que también son obsequiados en la fundación con su kit, pacientes que llegan a hacer fuerza, pacientes que se agachan por más que se les explica, ¿sí? Entonces a veces las complicaciones son quirúrgicas que pueden presentarse pues en el quirófano, complicaciones porque el paciente no tiene sus cuidados. El caso del paciente Juan Carlos lo estudiamos el año pasado en agosto. Es un paciente que operamos
en marzo del 2021. Es un paciente joven, lo operamos con 50 años. Normalmente los pacientes tan jóvenes con catarata son cataratas traumáticas. ¿Qué quiere decir eso? Un golpe, un arma traumática, caída de un objeto pesado en el ojo, un golpe, un puño. Un trauma. Exacto, un trauma. ¿Sí? Es el caso de Juan Carlos. Una pregunta, doctora. Cuando él fue a buscar asistencia a la fundación, ¿cuáles síntomas él refería y cuál fue el diagnóstico de ustedes como equipo de especialistas? Bueno, el paciente consulta por primera vez en febrero del 2021, es atendido por nuestra optómetra, que es lo primero que siempre valoramos. Él dice que tiene disminución de la agudeza visual, dolor de cabeza, visión borrosa y mucho lagrimeo en el ojito. La optómetra inmediatamente lo refiere a la especialista de oftalmología, donde el 1 de marzo del 2021 es valorado por la especialista. Ella diagnostica una catarata traumática, ¿sí? Es un paciente joven y no lo generó una enfermedad como tal, sino un trauma. Un trauma. Exactamente. El paciente se le explica pues, que se le debe hacer una cirugía de facoemulsificación, y él acepta, a pesar de que se le explica cuáles son los riesgos, que el pronóstico es reservado, porque cuando es trauma, pues la catarata a veces se hace más dura y más complicada. ¿Sí? El paciente firma su consentimiento informado, él acepta su cirugía, le hacemos todos los estudios que conlleva esta cirugía, que son sus analíticas, que son todo, pues su electro, se le hace un cálculo de lente, que es la biometría, se le hace su campo visual, su microscopía especular, se le hace su paquimetría. El paciente juicioso se hace todos sus estudios y el 16 de marzo lo citamos para cirugía. Ese día, el 16 de marzo del año pasado. No, del 2021. O sea, él tiene 2 años que fue intervenido, o 3. 3 años ya. Ahorita el 16 de marzo cumplió 3 años de operado. Tiene 3 años de operado. Entonces, ¿cuándo él vuelve a la fundación a referir los resultados posteriores a la cirugía? Siempre que lo operamos el paciente, al otro día se le realiza su control postquirúrgico. Hay pacientes que quedan tan bien operados que ya no requieren y no vuelven ni siquiera. Ese caso, él se le hizo su control el 22 de marzo, cumple su postquirúrgico sin ninguna novedad, el paciente no vuelve a la fundación. El 16 de marzo del 2022, un año después, citamos a los pacientes para hacerle un controlcito, a ver cómo va. El paciente no regresó, pero nosotros lo citamos para su chequeo del año. El paciente va, la doctora lo valora y dice que tiene una excelente evolución. Describe una catarata grado 4, el cristalino está limpio, no hay ningún problema. Es más. O sea, doctora, vamos a ver, para edificar a los amigos oyentes de Medícate, para que no caigan en la confusión del caso. Una vez él es intervenido, se le da el seguimiento protocolar que se le da a todos los pacientes. Cuando él regresa un año después, el pronóstico era bueno, la valoración era buena. Entonces, ¿cuándo se genera la complicación a la que él alude actualmente? Bueno, déjame, Rosy, el paciente se le da orden para operarle el otro ojito. ¿Sí? Un año después. Un año después. Correcto. Entonces, se cita para operarle el ojito izquierdo, el paciente accede a su cirugía, se le hacen sus estudios, pero una vez el paciente está dentro del quirófano, ya está en la sala, ya está en la camillita, el paciente le da como un ataque de ansiedad, un desespero, dice que no tolera el pañito en el ojo que se le tapa y decide no operarse porque él quiere operarse con anestesia general. Pero él accede a operarse su otro ojito, entonces no quedó mal de la primera intervención, porque yo no me dejaría operar de un ojo si quedé mal del otro, ¿sí? Él accede. El paciente ya regresa
un año y 11 meses después, que llega el 10 de febrero del 2023 y dice que tiene alteración visual, se hace todo el chequeo por parte de la especialista, ella lo envía a hacerse una ecografía ocular y ahí es donde le diagnostica el desprendimiento de retina. Es bueno saber y conocer que esto puede ser una complicación quirúrgica, pero es inmediata. O sea, desde la cirugía hasta 3 meses después de la cirugía se considera una complicación quirúrgica, ¿sí? Ya después de ese tiempo ya no es una complicación de la cirugía, ya es un padecimiento del paciente posterior. externo, exactamente, otra complicación que nada tiene que ver con la cirugía. El paciente va, lleva la ecografía, la doctora pues le hace su diagnóstico y el paciente es referido a un especialista de retina en Santo Domingo. O sea, el paciente, las consecuencias que se han expresado por ahí en algunos medios de comunicación, las consecuencias no se desprende ni se puede traducir a una mala práctica realizada en la cirugía inicial. No, definitivamente el caso pues sí lo estudiamos muy bien, hicimos el análisis médico, se hace con los especialistas de oftalmología, se revisa bien toda la historia clínica y no, realmente el análisis médico no fue una complicación quirúrgica por parte del centro. ¿No siguió él insistiendo después de que ustedes le recomendaron acudir a otro centro especializado en Santo Domingo? Él asistió a la fundación, siempre nosotros lo atendimos, siempre se han atendido todos los pacientes. Se le sugirió porque pues ya sabemos que ya los costos que conllevan ir a la capital, hacer este tipo de estudios, si ya el paciente requiere otra cirugía que nada tiene que ver con la primera cirugía, pues tiene un costo. El paciente sí se acercó, pero fue con más fines de pedir dinero. ¿Sí? Ayuda económica, digámoslo así, sí, como ayuda económica. Entonces, ¿qué decirle a esas personas que quieren malinformar a la población? El paciente fue intervenido y ahora 3 años después es que esto se viraliza, por así decirlo, se expone a los medios de comunicación. ¿Qué usted cree a su juicio? ¿Qué es lo que se busca con esto? Mira, realmente yo veía hoy la noticia y da mucha tristeza. Da mucha tristeza que quieran empañar la reputación de la fundación, aprovecharse de estos casos. Bueno, no sé si serán fines políticos, fines individuales, personales. Sería malo yo juzgar y decir y dar algún juicio que no sea, pero realmente es triste porque yo sé que así van a salir más casos. Y yo no voy a negar que en la fundación hemos tenido complicaciones, porque como le digo, siempre en procesos quirúrgicos hay algún riesgo, hay complicaciones, hay pacientes que tienen un mal pronóstico en el momento de la cirugía y se les explica antes de entrar al quirófano y el paciente acepta su cirugía porque tiene una esperanza de alguna mejora y lo hacemos. Les damos el apoyo, les ayudamos muchas veces con el tratamiento. Si hemos necesitado enviar pacientes a Santo Domingo para alguna cita, se ha enviado. Si el paciente necesita alguna ayuda, se le ha brindado. Como te digo, Rosy, hay pacientes que han tenido muchas complicaciones y esto ellos no lo dicen, ¿sí? Pacientes que llegan con las goticas enteras a la fundación después de un mes, que no se las aplican, pacientes que realmente trabajan en el campo y ellos deben de hacer un cuidado, pero ellos por su desespero y su necesidad de ir a trabajar, entonces salen, no se cuidan del polvo, de la tierra, del sol, pacientes que se agachan a recoger sus cultivos después de una cirugía, ¿sí? Es una cirugía sencilla, es una cirugía ambulatoria, pero requiere cuidado. Se les dice, por favor, lávese las manitos antes de tocarse el ojo, límpiense con agüita de botellón,
si puede, tienen la posibilidad, cómprese en un champucito de bebé para hacerse una higiene adecuada, pero esto no se ve. Pacientes que llegan con el parche después de habérselo explicado, señor, debe de llegar a su casa, quitarse su parchecito, aplicarse sus goticas cada 2 horas, no lo hacen. Pero esto ellos no lo aceptan y eso no lo dicen. Entonces muchas complicaciones de las que hemos tenido es porque el paciente no se cuida, paciente que no recibe ni siquiera el apoyo de su familia para un cuidado posoperatorio, que la mamá tiene que llegar al otro día a cocinar. ¿Sí? Doctora, al inicio usted decía, perdón, licenciada, mucho que es licenciada en medicina. Quisiéramos saber por qué prácticamente ha sido este resultado. Nos decía que fue por un trauma, dígase, un golpe. Esto podía generar en la situación que esta persona tiene y no en otro asunto. Sí, mira, las cataratas hay congénitas, que es, por ejemplo, llegan y hemos tenido pacientes muy jóvenes, 16, 15 añitos, uno dice con una catarata, bueno, es congénita, nació con ella. El paciente menor de 55 años normalmente tienen cataratas traumáticas. Entonces, como les explicaba, son cataratas que fueron por un golpe, por esa situación, y se hacen unas cataratas muy duras, que a veces se hace más difícil la cirugía. Y las que ya son por la edad, pacientes mayores de 60, 70, 80 añitos, que ya hacen su catarata por edad. Este paciente fue por un trauma, definitivamente su catarata es traumática y se le realizó su cirugía. Él ya presentaba visión borrosa en el momento en que llegó a su primera consulta, ¿sí? Nosotros lo hacemos público porque aunque es algo privado del paciente, debemos también nosotros pues defendernos y proteger la fundación. Y proteger la fundación, sí. Realmente pues lo hizo público, lo hizo de una mala manera, pienso yo. Obviamente el paciente pues tiene su necesidad, desea ir a hacerse sus demás tratamientos, su demás cirugía, pero sí quiero que quede claro, no fue una mala práctica quirúrgica. El paciente se complicó después de casi 2 años de la cirugía, entonces ya no se considera una complicación quirúrgica. Licenciada, buenos días. Hola, buen un día. placer volver a tenerle por aquí en este programa Medícate, que auspicia el senador Félix Bautista. Yo escuchando sobre este caso, Juan Carlos Ogando, y escuchándola a usted hablar de catarata, me gustaría, para una mayor edificación, es verdad, ¿qué es una catarata? Ya usted hablaba de catarata congénita, pero también ¿qué es una catarata traumática? Usted dice que es un asunto de golpe en el ojo. ¿Cuál es el motivo de visita de este señor a la fundación? El motivo por el cual él también decide operarse, y yo escuchando la ponencia suya, el señor, luego que fue intervenido quirúrgicamente allá en la fundación el 21 de marzo, ¿cierto? Sí, sí. Luego fue al día siguiente, se diagnostica o se ve que todo marcha en orden, y fruto de que se ve que todo marcha en orden, el caballero vuelve un año después en busca de otro, bueno, de operarse el otro ojo, el ojo derecho, porque el asunto es en el izquierdo, que él alega que tiene la complicación. Fue solo el señor en busca de mejoría para su ojo izquierdo, fue con algún pariente. ¿Qué decir al respecto? Bueno, realmente no sabría decirte si él fue solo o acompañado. Normalmente son pacientes jóvenes que van solitos. Normalmente sí buscamos que los niños y los abuelitos vayan acompañados, porque con ellos se hace más complicado el proceso. Ellos a veces no entienden bien, se le explica al familiar, al acudiente, a los hijos, todos los riesgos que lleva, pero es un paciente joven. Don Juan Carlos lo operamos de 50 añitos, es un paciente que entiende todo lo que conllevaba la cirugía, los riesgos que tenía y todo el proceso.
Les recordamos a los amigos oyentes que esto es Medícate, su programa de medicamentos esenciales que auspicia al senador de la Confianza y el Compromiso, el ingeniero Félix Bautista, y comparece en esta mañana la presidenta de la Fundación Sanas, la licenciada Lorena Prieto. Licenciada, ¿cuáles son los cuidados generales que debe tener un paciente después de su cirugía? Bueno, y la pregunta que me hace Rafael. Todo el paciente que llega a cirugía sí debe de ir acompañado. No, a consulta no es obligatorio, pero a cirugía sí debe de ir. Y hemos cancelado cirugía porque el paciente no llega con su acompañante, ¿sí? Porque a pesar de que es una cirugía ambulatoria y relativamente sencilla, es un paciente que sale con su parchecito en su ojo y que requiere que le ayuden a vestir, entonces se busca el familiar con la enfermera para que el paciente no se arrache, el paciente no haga esfuerzo. Mira que hay una paciente que después de la cirugía le dio gripa y le dio mucha tos. La tos hizo que se le saliera el lente intraocular que se le coloca en su cirugía. Entonces mira, el paciente sale, va con su familiar, se les explica a los dos. Nosotros les entregamos siempre un kit postquirúrgico, es totalmente gratis, trae su cartuchera, su lente negro, su gafita, sus gotas. Se les explica, una vez lleguen a la casa, deben de quitarse el parche, deben de aplicarse sus goticas cada 2 horas y se le hace siempre un control postquirúrgico al otro día, al siguiente. El paciente, ¿qué no debe de hacer? El paciente no se debe de agachar de forma brusca, el paciente no debe tomar el sol, menos insulentes. El paciente no debe cocinar, el paciente no puede salir al campo a recoger sus cosechas, el paciente debe de guardar un reposo. Es una cirugía sencilla, pero es una cirugía. Le abren el ojito, le sacan la catarata y le ingresan un lente intraocular que es el que permite tener mejor visión. Entonces el paciente debe de cuidarse como mínimo 15 días. Pero esto no se ve, es más, yo entiendo que son pacientes con bajos recursos, que hacemos una labor muy linda, pero el paciente sale en motoconcho para irse para su casa, ¿sí? Sale con su familiar, sabemos que a veces no hay la posibilidad de pagar un taxi, de tener otro transporte, pero es un riesgo yo caerme en una moto recién operado. Igual estoy recibiendo todo el sol que está dando en ese momento, todo el polvo, son muchas cosas, ¿sí? Después de los 15 días de un paciente ser intervenido, ¿puede incorporarse a sus actividades cotidianas, licenciada? Sí, con precaución. En los lentes negros se les sugiere que lo usen por 3 meses. Hay pacientes que uno los ve de mucho tiempo después siempre llevando sus lentecitos y eso es muy bueno, es una protección para el sol que hace daño así estemos o no estemos operados y ya poco a poco se pueden empezar a incorporar, sí, claro que sí. Doctora, el caso de, tú nos decías que hacían muchos desasurdos. En el caso de las personas que son operadas, ¿qué tiempo podían esperar para consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias que no se pueden decir, pero que muchas personas las consumen? Es una excelente pregunta. Lo ideal es no ingerir licor siquiera 15 días antes y después de 1 mes, 2 meses después de la cirugía. Nosotros tenemos que recordar que el alcohol altera todo el cuerpo, produce más situaciones inflamatorias. El paciente definitivamente no debe beber licor 1 o 2 meses después de la cirugía y es algo que tampoco se cumple. Volviendo al caso Juan Carlos Ogando, licenciada, ¿fue intervenido quirúrgicamente luego este señor del ojo derecho o no fue intervenido? No. Y otra preguntita es si el asunto de desprendimiento de retina, si allá en la Fundación Sanas Óptica, pues si hay alguna intervención para resolver esta condición.
No, no. Ya el especialista de retina no lo tenemos. Se nos ha hecho un poco complicado contratar un retinólogo por lo lejos, porque aquí en el sur no contamos con esa especialidad y a veces se nos hace muy complicado que el especialista venga hasta acá. No tenemos en la fundación retinólogo, todos los pacientes los referimos a Santo Domingo. Una recomendación general a todos los pacientes y en específico al señor Juan Carlos Ogando, que fue a reclamar 3 años después de haberse sometido a la cirugía, licenciado. Yo entiendo a Juan Carlos y pues realmente es una pena porque uno quiere ver de sus 2 ojitos, ¿sí? Sinceramente nosotros lo recibimos, le explicamos la situación, queremos verlo bien y si es posible que se le haga algún tratamiento en Santo Domingo, pues yo no creo que el senador no quiera ayudarlo, no quiera colaborarle, yo sé que sí. Yo quiero que también las personas no se dejen influir por los malos comentarios. Lamentablemente pueden haber 1000 buenos comentarios y uno malo, y el que más trasciende es el malo. Así ¿sí? es. El trabajo que hacemos en la fundación no es político, es un trabajo... No es lucrativo. Exactamente. Humano. Nosotros trabajamos y obviamente pues tenemos unos convenios con algunas ARS, pero es lo que nos permite mantenernos, más no volvernos millonarios, digámoslo así, ¿sí? Sino que es lo que nos ayuda a mantener pues el pago de nómina, todo lo administrativo, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que, el internet, los mantenimientos, que se dañó esta máquina, que se dañó la otra, que pasa muchísimo, entonces todo eso genera gastos y pues realmente de ahí es que sacamos ese dinero, pero que sea un negocio lucrativo, no, realmente es netamente social. Así es. Bueno, licenciada, gracias por su comparecencia esta mañana en Medícate, su programa de medicamentos esenciales que auspicia el senador de la provincia de San Juan, el ingeniero Félix Bautista. Ahí está el caso expuesto para que usted sea el jurado. Juan Carlos Ogando, la Fundación Sanas no tiene ningún tipo de responsabilidad en las consecuencias posteriores que él presenta en su visión, pero de igual forma está en la mejor disposición de, atenderle o darle las orientaciones del lugar en nombre del senador de la provincia, el ingeniero Félix Bautista. Quédese con nosotros hasta las 11 de la mañana. Muchas gracias.